Una gloria peculiar. Como las Escrituras revelan su completa veracidad. Por John Piper. Capítulo 3. ¿Qué libros componen el Nuevo Testamento? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16, 13 y 14. Creemos que la Biblia, que consiste en los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra infalible de Dios, verbalmente inspirada por Dios y sin errores en los manuscritos originales. Cuando Jesucristo vino al mundo, no existía el Nuevo Testamento. Él y todos sus apóstoles eran judíos. Todos creían en la Biblia hebrea como la palabra de Dios. Nuestro Antiguo Testamento, en hebreo, era su Biblia. No había otros escritos inspirados en la mente de Jesús y sus primeros seguidores. Esto es importante ya que consideraremos cómo llegó a formarse el Nuevo Testamento y cómo llegó a tener una autoridad igual a la del Antiguo Testamento. Jesús y los primeros cristianos eran personas de la Biblia. Es decir, que vivían y respiraban el aire de la autoridad bíblica. Ellos asumieron la existencia de un canon de los libros de la Biblia hebrea, que tenían autoridad absoluta sobre sus vidas. El concepto de un canon, un escrito, dado por Dios, una regla autoritativa, no era ajeno a ellos. Esto era asumido como parte de su cultura judía. Desde nuestro ambiente relativamente secular, es difícil imaginar cómo estas escrituras eran prominentes e incuestionables para los judíos del primer siglo. Tenga en cuenta cómo Jesús y los primeros cristianos hablaban de ellas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 27. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5.39. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, Hechos 17, 2 y 3. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15, 4. Lo que esto significa para el surgimiento del canon del Nuevo Testamento de las Escrituras es tanto positivo como negativo. Positivamente, el concepto de un pueblo gobernado por un canon de escritos autoritativos ya era prominente. Por lo tanto, no resultó extraño, para la Iglesia primitiva, el crecimiento orgánico en suelo del judaísmo del siglo I para llegar a ser un pueblo gobernado por una autoridad canónica escrita. De hecho, habría sido extraño si no se rigieran por un libro así. Pero, negativamente, la Biblia hebrea era considerada un canon cerrado, como ya hemos visto. Jamás se añadirían libros al Antiguo Testamento, no para ese día. Los profetas habían dejado de hablar con inspiración divina. Esto significaba que cualquier pretensión de tener libros de igual autoridad que el canon del Antiguo Testamento sería asombroso y controvertido. Una nueva autoridad viene al mundo, la palabra viva. Pero lo que cambió todo fue la singularidad de Jesucristo mismo. Dios no envió primero un nuevo libro al mundo. Él envió a su Hijo al mundo. Como un libro del Nuevo Testamento lo declara, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. Lo que abrió el camino a un nuevo canon de escritos autoritativos no fue la llegada de un nuevo portavoz de Dios, que podría ser llamado apóstol, sino más bien la llegada de Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 1 y 14. No fue sorpresa que Jesús, el Hijo de Dios, fuera reconocido por sus seguidores con una autoridad igual y superior a las Escrituras del Antiguo Testamento. Esto es lo que él reclamó para sí. La gloria de Dios encarnada crearía, y confirmaría en los corazones de su pueblo, la existencia de un nuevo canon de las Escrituras. Las afirmaciones impactantes de Jesús sobre sí mismo crearon una nueva autoridad en el mundo, una autoridad igual y superior a la de la Biblia hebrea. Esto siempre ha sido la piedra de tropiezo para aquellos que no reconocen la naturaleza asombrosa de lo que sucedió con la venida de Jesús, que Dios mismo había entrado en el mundo como el Dios hombre. Todos los esfuerzos para convertir a Jesús en un ser no divino, notable, incluso un revolucionario maestro judío chocan vez tras vez con las asombrosas demandas que hizo sobre sí mismo, incluso en los lugares menos esperados por ellos. Por ejemplo, el Sermón del Monte. Había un viejo liberalismo hace 100 años, que tiene sus representantes en la actualidad, que amaba al Sermón del Monte como la colección más radical de las enseñanzas éticas de Jesús.
Aquí el viejo liberalismo esperaba deshacerse de los reclamos mitológicos de una persona sobrenatural y en su lugar esperaba encontrar una simple religión de la paternidad de Dios, la hermandad del hombre y la ética del amor. Amaba las siguientes palabras de este famoso sermón: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, Mateo 7:12. No juzguéis, para que no seáis juzgados, Mateo 7:1. Amad a vuestros enemigos, Mateo 5:44. Pero justo cuando pensaban que Jesús era similar al buen Moisés, a Confucio, a Mahatma, al maestro Mao, de repente, allí mismo, en el Sermón del Monte, el magnífico y sobrenatural yo mío mí les pegó de frente en la cara: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21 al 23. Esto es asombroso. Imagínese escuchar una charla con un maestro judío común y corriente como este. Él está diciendo: en el juicio final, voy a ser al que van a dar cuentas. Yo estaré allí como el juez y voy a decidir quién entra en el cielo y quién va al infierno. En otras palabras, este maestro del Sermón del Monte dice que él es el juez del universo. Esto simplemente es impresionante. Esta forma de hablar finalmente conseguiría que maten a Jesús. Pero el resplandor de la gloria de Dios en tal autoridad también daría lugar al canon del Nuevo Testamento. Volviendo al primer capítulo del Sermón del Monte, Mateo 5:17, Jesús nos impacta con sus reivindicaciones. Creemos que va a decir: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para confirmarlos. Eso no es lo que dice. Él dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. La gloria de Dios, que demostró su realidad a los profetas del Antiguo Testamento, se cumplió en Jesús. Él era la luz de la gloria de Dios en el mundo. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz. Juan 12:35. Pero muchos no vieron su brillo como la luz de la gloria de Dios, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan 12:37. El apóstol Juan explicó esta ceguera citando al profeta Isaías: cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón. Juan 12:40, Isaías 6:10. Entonces Juan da esta sorprendente explicación: Isaías dijo esto cuando vio su gloria, de Jesús, y habló acerca de él. Juan 12:41. En otras palabras, la luz del mundo, que caminaba entre ellos en la persona de Jesús, era la luz de la gloria de Dios revelada en Isaías 6. Esto es el corazón de lo que significó para Jesús decir: he venido a cumplir. Y esta es la base de cómo los discípulos llegaron a saber que sus palabras son verdaderas. Jesús no era solo un miembro más en la larga fila de sabios y profetas. Él es el final de la línea. En su propia persona y obra, se cumplieron la ley y los profetas. Por lo que, 6 veces en Mateo 5, Jesús confrontó increíblemente las Escrituras y la tradición con sus palabras de suprema autoridad: pero yo os digo, Mateo 5:22, 28, 32, 34, 39 y 44. Y justo cuando las bienaventuranzas están sonando como las palabras de un guía espiritual humilde, sabio, Jesús nos dice que hemos sido bendecidos por haber sido insultados por su causa. No la de Dios, sino la de Él. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:11. Y, lo que es más, Él dice que podemos regocijarnos en ese día, porque estamos en la misma categoría con los profetas que fueron perseguidos por causa de Dios. Ser un seguidor de Jesús es ser recompensado con los profetas de Dios. El punto es que la majestad divina de la persona de Jesús se teje inseparablemente en todas las capas de las enseñanzas de Jesús. No hay ningún retrato de Jesús en el Nuevo Testamento como un maestro de ética meramente humano. Solo existe el Señor de la Gloria, el que cumple la historia, el juez del universo. Autoridad por encima de las Escrituras. En consecuencia, Jesús fue reconocido por la Iglesia primitiva como quien tiene autoridad igual y superior a la de las Escrituras del Antiguo Testamento. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo 7:29. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:38 y 39. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31.
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Mateo 12, 41 y 42. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. El punto aquí es que la persona y la enseñanza de Jesús deben llevar inevitablemente a una expansión del canon de la iglesia primitiva. Un pueblo que durante siglos se ha acostumbrado a ser gobernado por una revelación escrita de Dios, la Biblia hebrea, se enfrenta ahora con el autor divino de ese mismo libro, Primera de Pedro 1:11, presente en forma humana, enseñando con autoridad absoluta. La gloria de Dios presentada en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento había entrado en el mundo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Esta gloria creó y confirmó un nuevo canon. El Antiguo Testamento no dejó de ser la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Mateo 5:17. Por el contrario, las nuevas revelaciones que vienen a través de Cristo serían preservadas como el gobierno del pueblo de Dios. El canon del Nuevo Testamento llegó a existir. La preparación de Jesús para el canon del Nuevo Testamento. Jesús mismo señaló en esa dirección. Por sus palabras, preparó a la iglesia primitiva para que esperaran lo que él estaba planeando, un canon autorizado de enseñanza con respecto a sí mismo y su palabra para gobernar a su iglesia cuando él se hubiera ido. Como dice John Frame, por craso que pueda parecer a los especuladores religiosos modernos, es evidente a partir de la historia bíblica que Dios tiene la intención de gobernar a su iglesia a través de un libro. Pero Jesús no solo estaba planificando este libro, él mismo proveería para este libro a través de la designación de portavoces autorizados llamados apóstoles. Además, prometió que enviaría al Espíritu Santo para guiarlos. Estos portavoces escribirían los libros, por la guía del Espíritu, y se convertirían en el canon del Nuevo Testamento que regiría el pensamiento y el comportamiento de la Iglesia hasta que Jesús venga por segunda vez a reinar de manera corporal en la tierra. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lucas 6, 13 al 16. ¿Por qué 12? Probablemente porque simbólicamente eran como las 12 tribus de Israel. Solo ellos podrían ser el fundamento de un nuevo Israel, todos aquellos que creen en el Mesías de Israel, Jesucristo. En el último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, la iglesia es representada primero como una novia y luego como una ciudad que baja a la tierra. El muro de la ciudad tenía 12 puertas y 12 cimientos. Las puertas representan al nuevo Israel, en las puertas, 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, Apocalipsis 21:12. También el fundamento representa a los apóstoles, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, Apocalipsis 21:14. Así entendió la iglesia primitiva lo que Jesús estaba haciendo cuando eligió a 12 apóstoles. Los apóstoles enseñarían a la iglesia, y su enseñanza se convertiría en el fundamento de la iglesia a perpetuidad. El apóstol Pablo lo expresó así que, gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2, 19 y 20. Cuando Judas, uno de los 12, resultó ser un traidor, que Jesús sabía desde el principio que sucedería, Juan 6:64, los otros apóstoles sabían lo que debían hacer. Él debería ser reemplazado. Y los criterios debían ser los mismos que Jesús usó. De hecho, al final, el resucitado y ascendido Señor Jesús fue quien tomó la decisión. El líder de los 11 se levantó y dijo, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión,
para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, Hechos 1:21 al 26. Jesús promete el Espíritu de verdad. Jesús no solo tenía planeado que iba a haber portavoces autorizados para proporcionar enseñanza fundamental para la Iglesia, sino que también prometió enviar al Espíritu Santo para guiarlos en lo que enseñaran. La noche antes de ser crucificado, Jesús dijo a los 12, «Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». Juan 14:25 y 26. Y, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16:12 al 14. La enseñanza terrenal de Jesús no era todo lo que tenía que decir a su iglesia, aún tengo muchas cosas que deciros. Su plan era completar su enseñanza fundamental para la Iglesia, Efesios 2:20, a través del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Lo que necesitaría la Iglesia para saber acerca de la gloria de Cristo, que no se revela plenamente en su ministerio en la tierra, será completado por el ministerio del Espíritu. Él me glorificará. La promesa de que el Espíritu Santo revelaría la gloria de Cristo nos alerta sobre la forma en que las Escrituras se confirmarían en la vida de la Iglesia primitiva. La luz de esa gloria brillaría a través de la palabra inspirada en los corazones del pueblo de Dios y verificaría el origen divino y el carácter de las Escrituras, 2 Corintios 4:4 al 6. Pablo y los 12. El apóstol Pablo no era uno de los 12 apóstoles originales. Pero escribió 13 de los 27 libros que ahora conforman nuestro Nuevo Testamento. El lugar de su autoridad como fundamento en la iglesia primitiva, junto con los 12, fue totalmente establecido durante su vida. Pero no era indiscutible. ¿Cómo llegó entonces a tener esta autoridad apostólica? Pablo fue llamado por Cristo resucitado para ser apóstol a los gentiles, no judíos. Pablo comenzó una de sus primeras cartas de esta manera: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, Gálatas 1:1. Al principio, esto fue una sorpresa sospechosa para los 12. Pero después de una reunión Pablo informa, antes por el contrario, como Pedro, Jacobo y Juan, vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión, Gálatas 2:7 al 9. Así que Pablo fue aceptado y confirmado por los 12 como un verdadero apóstol del Señor Jesús resucitado. Pablo fue completamente sorprendido por Jesús resucitado al irrumpir en su vida en el camino a Damasco, mientras perseguía a los cristianos, Hechos 9:1 al 9. Él reconoció que el Cristo resucitado había aparecido a Cefas, otro nombre de Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, 1 Corintios 15:5 al 7. Y luego, siendo sobrepasado por la gracia, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:8 al 10. Como apóstol, que tiene la misma autoridad que los 12, Pablo experimentó el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo de Jesús para guiar su enseñanza. Él habló en varias ocasiones de la autoridad que el Señor le había dado por el bien de las iglesias, 2 Corintios 10:8 y 13:10, y afirmó que sus palabras tenían más autoridad que la de aquellos que decían hablar con los dones de profecía, pero no eran apóstoles. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. 1 Corintios 14:37 y 38. Pablo como escritor de las Escrituras. Este es un reclamo espectacular de autoridad. ¿En qué estaba arraigado este reclamo? Se arraigaba en el hecho de que Pablo había visto la realidad histórica, a Jesucristo resucitado,
y sabía que este Jesús, como el Señor del universo, lo había comisionado como apóstol y había enviado al Espíritu Santo de una manera especial para que cumpliera lo que él había prometido cuando estaba en la tierra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Esto es lo que dijo sobre su propia enseñanza, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2:12 y 13. Esta es la afirmación de Pablo de ser inspirado por el Espíritu en cumplimiento de la promesa de Jesús. Esa afirmación fue reconocida por los otros apóstoles. Pedro dijo en su segunda carta, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, segunda de Pedro 3:15. Pablo dijo que su sabiduría al enseñar a la iglesia fue dada por el Espíritu. Pedro dijo que le había sido dada. Richard Bauckham comenta, la apelación a la enseñanza de Pablo en sus cartas se ve reforzada por referencia al hecho de que el apóstol escribió bajo la inspiración divina. Un fundamento autoritativo para toda la historia. En otras palabras, como Jesús lo prometió, el Espíritu Santo había venido y guió a los apóstoles de Jesús a la verdad. Jesús no dejó a su pueblo sin la presencia de una expresión objetiva y real de su propia autoridad. Él estaba estableciendo la autoridad por inspiración del Espíritu Santo. Cristo resucitado seguía apacentando a sus ovejas a través de la boca de los apóstoles. Él proporcionaría un fundamento para la Iglesia a través de sus escritos, de manera que surgiría un canon de escritos que tendría así la autoridad del Señor Jesús hasta que Él venga nuevamente. La Iglesia recién nacida y todas las generaciones venideras serían capaces de reconocer esta autoridad, porque Jesús prometió que el Espíritu Santo, en estos escritos, le glorificará. Juan 16:14. La misma gloria divina que convenció a sus primeros discípulos de que Él era la verdad, Juan 1:14, brillaría a través de sus nuevas escrituras para convencer a la Iglesia de que estas son las palabras de Dios. Jesús no tuvo la intención, a través de la historia de la Iglesia, de seguir enviando más y más portavoces con este tipo de autoridad. Por eso, la enseñanza apostólica es llamada el fundamento de la Iglesia, no la estructura en desarrollo. Efesios 2:20. También por esto es que uno de los últimos libros del Nuevo Testamento se refiere a la fe que ha sido una vez dada a los santos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. El testimonio apostólico acerca de Cristo en esa primera generación es entendido por Jesús para que sea un fundamento para toda la historia. Con la autoridad de Jesucristo mismo, los escritos de este grupo de portavoces apostólicos están junto a la Biblia hebrea como la instrucción verdadera y autorizada de Dios para su pueblo a través de toda la historia del mundo. Y como dijo Jesús, este nuevo canon de los libros del Nuevo Testamento no sería una contradicción o corrección del Antiguo Testamento, sino más bien el cumplimiento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Sin duda, muchas instrucciones, reglas y prácticas religiosas, así como rituales del Antiguo Testamento ya no deben ser practicadas. Pero esto no se debe a que estas prácticas y reglas estaban equivocadas, sino porque eran temporales y señalaban la llegada del día en que Jesucristo las cumpliría y así terminarían. La venida de Cristo no las abolió, pero las hizo obsoletas. Hebreos 8:13. El nuevo pueblo de Dios, los seguidores del Mesías, el verdadero Israel, ya no es más un grupo étnico, político o geográficamente definido. El cristianismo no tiene un centro geográfico. No tiene ninguna identidad étnica única. No es un estado o nación política. No tiene un sistema de sacrificar animales, no tiene un tabernáculo, no hay sucesión de sacerdotes, no hay días de fiesta ordenados divinamente, no está más el requisito de la circuncisión o de alguna dieta particular. Todos estos patrones del Antiguo Testamento fueron temporales. Jesús los ha cumplido y ha terminado con ellos. Las nuevas escrituras. Esto es lo que los apóstoles fueron autorizados por Jesús para dejar en claro. ¿Quién es este Jesucristo? ¿Qué quiso lograr con su vida, muerte, resurrección y ascensión? ¿Qué está haciendo ahora en su reino universal como Señor? ¿Qué hará cuando venga otra vez? Y también, ¿cuál es la misión de su iglesia, el camino de salvación para el mundo y la forma en que su pueblo debe vivir hasta que Él venga? Esto es lo que enseña el Nuevo Testamento, y de este modo el Nuevo Testamento completa al Antiguo Testamento, sin anular su autoridad o contradecir su verdad.
Es la palabra del Cristo resucitado, a través del Espíritu Santo, guiando a su pueblo en su comprensión de cómo la obra de Dios, grabada y celebrada en el Antiguo Testamento, debe ser completada en el resto de la historia del mundo. Por lo tanto, ya en el Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles fueron tratados a la par con los escritos inspirados por Dios de las Escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pedro vio los escritos de Pablo como parte de una ampliación del canon de las Escrituras junto con el Antiguo Testamento. Ya hemos visto que Pedro consideró los escritos de Pablo como inspirados por el Espíritu Santo. Ahora veremos que también los vio, en consecuencia, como las Escrituras, a la par con el canon del Antiguo Testamento. Pedro escribió, Pablo ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, segunda de Pedro 3:16. Si digo, Abraham Lincoln y los otros presidentes son dignos de un estudio serio, está claro que considero, en lo que a mí respecta, a Lincoln como uno de los presidentes. De un mismo modo que aquí, cuando Pedro se refiere a los escritos de Pablo y las otras escrituras, considera a los escritos de Pablo como escritura. Richard Bauckham nuevamente comenta, la inclusión de las cartas de Pablo en esta categoría, sin duda significa que son consideradas como inspiradas, escritos autorizados, como versículo 15, en efecto lo dice, clasificados junto con el Antiguo Testamento y probablemente varios otros libros, entre otros escritos apostólicos. Por lo tanto, en la venida de Jesucristo, su nombramiento de apóstoles, su promesa del Espíritu Santo para guiarlos hacia la verdad y la conciencia de estos apóstoles de que este hecho en realidad estaba sucediendo, hay una trayectoria integrada hacia el canon del Nuevo Testamento. Este canon proporcionaría el registro verdadero y fidedigno de la vida y las enseñanzas de Jesús, así como las enseñanzas fundamentales de sus voceros autorizados. Lo que le quedaba a la iglesia primitiva hacer era discernir qué escritos eran el cumplimiento de la promesa de Jesús a los apóstoles, discerniendo cuáles libros eran apostólicos. El aumento de las enseñanzas heréticas y la aparición de libros espurios que reclamaban para sí su origen apostólico estimularon el proceso de la canonización. ¿Cómo ocurrió esto? Por lo que hemos visto hasta ahora, no es de extrañar que la característica dominante de un escrito, en el establecimiento de su autoridad en la iglesia primitiva, era su vínculo con la autoridad de Jesús a través de su apostolicidad. ¿Qué significa la apostolicidad? Todo el mundo está de acuerdo en que esto no significa simplemente escrito por un apóstol, ya que el término se aplica también a libros como los Evangelios de Marcos y Lucas, que no fueron escritos por apóstoles, sino por personas en estrecha asociación con un apóstol, Lucas con Pablo y Marcos con Pedro. Pero apostolicidad, como una fuerza que obligó a la afirmación de la iglesia primitiva, probablemente significa más que un escrito en estrecha asociación con un apóstol. Lo que los apóstoles poseían a través del Espíritu Santo desde que Cristo resucitó fue una sabiduría espiritual sobrenatural, tanto para comprender las cosas incomprensibles para el hombre natural como para enseñar con palabras lo que enseña el Espíritu. Pablo escribe, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, 1 Corintios 2:11 al 13. Así que aquí estamos frente a una obra sobrenatural doble. Hay una comprensión de los pensamientos de Dios porque habían recibido el Espíritu de Dios, y hay una enseñanza no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Jesús había prometido esta ayuda divina por el Espíritu, Juan 14:25 y 26, y 16:12 al 14. Era una extensión de sus capacidades únicas para conocer y hablar por Dios. Era una extensión del resplandor de la gloria patente de Cristo que estaba presente en su persona encarnada, Juan 1:14, y comprometida a través de su Espíritu, Juan 16:14. Apostolicidad como una comunicación sobrenatural. Por lo tanto, la apostolicidad no es simplemente una conexión histórica con Jesús o sus enviados. Apostolicidad es la transmisión sobrenatural de una realidad naturalmente incomprensible, para las personas que disciernen espiritualmente, los que son espirituales, 1 Corintios 2:13, a través de la escritura que es enseñada por el Espíritu. Esto significa que el reconocimiento por parte de la Iglesia de la apostolicidad de los 27 libros del Nuevo Testamento no era un simple juicio histórico sobre quienes escribieron los libros, ni una mera preferencia de unos escritos sobre otros. Más bien,
Los juicios históricos y las preferencias colectivas fueron los resultados del encuentro sobrenatural entre la singular obra de Dios en los escritos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, y los cristianos providencialmente discerniendo, dotados con el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que esto significa es que la pregunta acerca de cómo los libros del canon cristiano llegaron allí es otra forma de preguntarse, ¿cómo sabemos que esta es la palabra de Dios? Esto no es como si hubiera un proceso puramente histórico, o uno meramente eclesiástico selectivo de canonización, y más tarde una pregunta espiritual acerca de si estos libros son la palabra de Dios. Más bien, el propio proceso de canonización se rige por la realidad espiritual y sobrenatural de los libros y por el discernimiento espiritual de la Iglesia. La gloria de Dios manifestada en los libros no era impotente en este proceso, sino que trabajó históricamente en la formación del canon, ya que actuó personalmente en la iluminación del corazón. El reciente libro de Michael Kruger, Canon Revisited, Establishing the Origins and Authority of the New Testament Books, Revisión del Canon, Establecimiento de los Orígenes y la Autoridad de los Libros del Nuevo Testamento, se mueve en esa dirección. Él dice, los apóstoles eran los portavoces de Cristo y se les dio la tarea de entregar y conservar este mensaje de redención, que originalmente se transmitía por vía oral pero finalmente se materializó en una forma más permanente, por escrito. Los libros del Nuevo Testamento no fueron considerados autorizados porque la Iglesia declaró que sean así, o incluso porque fueron escritos directamente por un apóstol, sino porque se entiende que ellos son el depósito apostólico esencial. Por esta razón, Ridderbos acertadamente hace ver que en su sentido redentor histórico, el canon no es el producto de la Iglesia, en lugar de ello, la Iglesia debe ser el producto del canon. O, como el experto en el Nuevo Testamento F. Bruce dijo una generación antes, el canon del Nuevo Testamento no fue demarcado por el decreto arbitrario de cualquier concilio de la Iglesia. Cuando por fin un concilio de la Iglesia, el Sínodo de Hipona en el 393 después de Cristo, enumeró los 27 libros del Nuevo Testamento, no les confirió ninguna autoridad que no tenían antes, sino que simplemente registró su canonicidad. Esta lista de libros, con las relaciones apostólicas tradicionales, consiste en Mateo, el apóstol. Marcos, intérprete y asistente de Pedro, como Papías, obispo de Hierápolis, 60 al 140 después de Cristo, escribió, Marcos se convirtió en el intérprete de Pedro y escribió de manera exacta todo lo que recordaba. Lucas, estrecho colaborador y socio de Pablo, conocido por el libro de Hechos. Juan, el apóstol. 13 epístolas de Pablo, el apóstol. Hebreos, del círculo de Pablo, como lo vemos en Hebreos 13:22, donde el autor se refiere a nuestro hermano Timoteo. Santiago, el hermano de Jesús, que estaba estrechamente asociado con los 12 apóstoles originales, Gálatas 1:19. Primera y segunda de Pedro, el apóstol. Primera, segunda y tercera de Juan, el apóstol. Judas, hermano de Jesús y Santiago, Judas 1, y Mateo 13:55. Apocalipsis, Juan el apóstol. Lealtad convincente. Cuando F. Bruce se refiere a su canonicidad previamente establecida, la cuestión sigue siendo cómo esa autoridad obligó a la lealtad de los primeros cristianos. Lo que hemos argumentado es que esta pregunta y nuestra pregunta sobre el origen divino de la verdad y la autoridad de la Biblia son esencialmente la misma pregunta. Lo que esto significa para nuestro enfoque en este libro es que debemos llevar estos capítulos sobre el canon a su fin, y pasar a la pregunta más fundamental de cómo cualquiera de nosotros puede saber que estos libros son la palabra de Dios. Nuestra pregunta es la misma pregunta que enfrentó la Iglesia de cómo fue surgiendo el canon. Lo que hemos visto es que los 27 libros que componen nuestro Nuevo Testamento crecieron orgánicamente a partir de la aparición de una nueva autoridad en el mundo. Jesucristo no era simplemente un profeta postrero o un gran profeta. Él fue la presencia de Dios en la carne. Por lo tanto, Él confirmó, completó y estableció la base de la autoridad del Antiguo Testamento. De acuerdo con su propia autoridad se extendería sobre el nuevo pueblo de Dios que estaba formando. Él planeó esto y por eso envió a su Espíritu, para asegurarse de que los apóstoles serían guiados a toda la verdad. Ellos hablarían con su autoridad por medio del Espíritu, y lo glorificarían. La manifestación de esta gloria a través de los escritos apostólicos inspirados confirmarían a la Iglesia primitiva, tal como lo sigue haciendo al pueblo de Dios hoy día, que estos escritos son la palabra de Dios. Era inevitable que al abordar la pregunta qué libros conforman el Nuevo Testamento, nos venga a la mente la pregunta ¿cómo sabemos que estos libros son la palabra de Dios? Por lo tanto, en cierto sentido, nos hemos adelantado a nosotros mismos. Esta pregunta será respondida con más detalle en los capítulos 8 al 17. Así que, si lo presentado le frustra, deje que sea una ayuda, mejor que una frustración. La explicación más completa está por venir.
Por ahora, era necesario señalar que las fuerzas espirituales, en el trabajo de confirmar el canon del Nuevo Testamento ante la Iglesia, eran las mismas fuerzas espirituales que están trabajando en la confirmación de las Escrituras a los cristianos del día de hoy. Hay dos pasos más que debemos considerar antes de poder centrarnos totalmente en cómo sabemos que estos libros son la palabra de Dios. En primer lugar, en el siguiente capítulo, tenemos que hacernos la pregunta: ¿tenemos las mismas palabras que los autores del Nuevo Testamento escribieron y que han sido conservadas fielmente para nosotros? En segundo lugar, tendremos que preguntarnos, en los capítulos 5 al 7, lo que, de hecho, las Escrituras reclaman para sí mismas.